¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este encuentro digital que hemos organizado en el diario La Opinión con el impulso, con la ayuda de BBVA. Vamos a llevarles una charla, un análisis con una mesa de expertos para analizar ese concepto de salud financiera. De hecho, hemos convenido en llamar a este encuentro Salud Financiera, qué es y cómo gestionarla. Al final, este símil que estamos haciendo con la salud, entendemos que es muy aplicable, ¿verdad?, a la situación económica que estamos viviendo en este momento. Una situación económica en el hogar, en una empresa, en un estado. Hablando de dinero, un buen equilibrio de gastos e ingresos en el día a día, pues nos tiene que hacer gozar de una salud económica que nos permita vivir el día a día con holgura, sin estrecheces. Ahora, la gran pregunta, que es la que le vamos a plantear durante los próximos minutos a nuestros invitados, es ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo mejoramos esa salud financiera personal? Y al final, este concepto, esta expresión, salud financiera, pues es una forma en la que nos aproximamos, ¿verdad?, a esa realidad de nuestro estado económico en el día a día. Para analizar alguna de estas claves, tenemos, y lo están viendo ustedes ya, a unos invitados de excepción que paso a presentarles ya. Tenemos a Alberto Guillén, él es el responsable de productos digitales de BBVA en España. Muy buenos días y bienvenido. Muy buenos días. Oye, muchísimas gracias por invitarnos a esta sesión. A ver si aprendemos mucho. Yo seré el primero que va a escuchar con atención porque quiero todos esos consejos. Nicolás González Gallego, director del Instituto de Crédito y Finanzas de la región de Murcia, del ICREF. Nicolás, muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación y nada, deseando desde el ICREF aportar a ese tema tan interesante como es la salud financiera, sobre todo en estos tiempos de pospandemia. Además, de verdad. Y tenemos con nosotros a Samuel Baixaulis Soler, decano de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Murcia. Samuel, muy buenos días, bienvenido. Buenos días, Alejandro. Vamos a ver si nos pones a prueba con esas preguntas. No, Encantado de estar aquí. a prueba me tenéis que poner vosotros, más bien escucharé con atención porque ya les digo que me interesa a mí este tema especialmente. Vamos a empezar un poco por definiendo los conceptos. Es una pregunta que le quiero trasladar a todos los ponentes porque hablamos cada vez más, ¿no?, de este concepto de salud financiera. Yo he apuntado lo que yo creo a lo que se refiere, ¿verdad?, este concepto, pero me gustaría saber qué visión tiene cada uno de nuestros invitados. Así que vamos a empezar contigo, Nicolás, por ejemplo. ¿Y qué entendemos por este concepto? ¿Qué debemos entender por él? Nicolás. Pues normalmente solemos entender como salud financiera, ¿no?, ese equilibrio que tiene que haber entre lo que ingresamos, lo que gastamos. Lógicamente que el ingreso debe ser superior al gasto, pero más allá de eso, que es cierto que no debemos vivir por encima de ese nivel de ingresos, también es verdad que tenemos, a mí me gusta a veces comparar esto con el concepto de salud en general, ¿no? La Organización Mundial de la Salud dice que la salud no es solo no tener enfermedades, no es la ausencia de una patología, sino un bienestar pleno, ¿no? Un bienestar pleno a nivel físico, emocional, psicológico. Y yo creo que en la parte financiera, pues es algo también así. O sea, no solo debemos centrarnos en no gastar más de nuestra capacidad real, sino también en tomar las riendas de nuestras decisiones financieras, en entender bien cuáles son esas decisiones que vamos a tener que tomar a lo largo de la vida, en el día a día y también en el largo plazo. Entonces, creo que es un concepto más amplio, que no deberíamos restringir a esa regla de ingresos y gastos, y que además tiene que implicar otras nociones como es la cultura financiera. Pero vamos, creo que de esto tendremos momento para hablar más en detalle en este webinar. De acuerdo, Nicolás. Vamos ahora con esa visión de salud financiera que tiene Alberto Guillén, este responsable de productos digitales de BBVA en España. Alberto, ¿qué entendemos por salud financiera? El audio, tenemos que conectar el audio y te podremos escuchar perfectamente. A ver. Estas son las cuestiones. Perdonad, que sea Ahora, automáticamente. perfectamente.
Sí, no, en línea lo que decía Nicolás, yo estoy totalmente de acuerdo. O sea, es un concepto que cada vez es más frecuente, ¿no? O sea, que a veces está más en la calle, pero quizá que no siempre es sencillo entenderlo bien y sobre todo lo que abarca, ¿no? Y lo decía Nicolás antes, dice, joder, normalmente los clientes, o sea, las personas, ¿no? Lo entienden como, oye, no va más allá de los ingresos y gastos, ¿no? Oye, de gastar menos de lo que ingresas, ¿no? Pero realmente el concepto como tal, joder, es mucho más amplio, ¿no? Implica una planificación, ¿no? Implica mirar un poquito más allá del día a día para poder realmente tener una buena salud financiera, ¿no? O sea, si lo tuviera que resumir en una frase, vamos, yo creo que la salud financiera, tener una buena salud financiera, yo creo que es tener tranquilidad, ¿no? O sea, tener tranquilidad de tener el dinero, los recursos suficientes a lo largo de las diferentes etapas de tu vida, ¿no? No es lo mismo alguien que empieza a trabajar con 23, 24, 25 años que alguien que, por ejemplo, se acaba de jubilar, ¿no? Es muy diferente, ¿no? Y va mucho más allá de mirar mis ingresos y mis gastos, ¿no? O sea, yo creo que aquí, más allá del día a día, joder, entran en juego otras variables, ¿no? O sea, el poder planificarte, planificar el ahorro, no solo para tener suficiente para mañana, sino pues para mirar un poco más allá, ¿no? Entender muy bien qué objetivos, esas decisiones que decía antes Nicolás, ¿no? Pues esas grandes decisiones que yo voy a tener que tomar, ¿no? Y poder anticiparme a ello, ¿no? Poder planificarme. Oye, pues puede ser la compra de una vivienda, un coche, la jubilación. Hay una serie de hitos vitales por los que casi todos pasamos y es tremendamente importante para tener una buena salud financiera planificarse, ¿no? Entre ello, conocerlo y planificarse, ¿no? Y por último, yo creo que relacionado con esto, oye, pues es la gestión también de la financiación, ¿no? O de la deuda, ¿no? Es muy importante también hacer un uso responsable, saber y conocer, oye, cuándo debo y cuándo no hacer uso de ello, ¿no? Y la propia gestión de la misma, ¿no? Entonces, yo creo que por eso, y en línea a lo que decía Nicolás, es un concepto bastante más amplio que mirar simplemente, oye, cuánto ingreso y cuánto gasto, ¿no? Un concepto más amplio y marcas, ¿no? Destacas esa idea de la planificación. Abordaremos eso con más detenimiento. Samuel, como decano de la Facultad de Economía, yo imagino que este concepto no te resultará ajeno y me gustaría conocer un poco esa visión, ¿no? Que tenéis desde la universidad. Samuel. Pues sí, bien, el concepto, pues como bien se ha indicado anteriormente, pues está muy relacionado con bienestar, ¿no? Y bienestar tiene muchas dimensiones. No estamos hablando, un error típico es confundirlo con el nivel, por ejemplo, de renta que tienes en un momento dado y eso asociarlo directamente a salud. Eso sería algo, pues un error muy grave, ¿no? Se comentaba ese balance de ingresos y gastos, pues el error, ¿no?, más frecuente sería asociarlo, ¿no? Es que si tengo más riqueza en un momento determinado, pues entonces tengo mayor salud y si no, no. Entonces, estamos hablando de bienestar, estamos hablando de un concepto que no es estático, sino que es dinámico, como bien indicaba Alberto, estamos hablando de planificación. Muchas veces cuando hablamos de planificación, uno de los grandes errores en el ámbito de las finanzas personales, porque estamos hablando en el ámbito de las finanzas personales, es que pues tenemos una ausencia de percepción de riesgos, es decir, bueno, en un principio a mí no me va a pasar nada y carecemos de una cierta planificación y previsión a medio y largo plazo. A veces justificada por las propias incertidumbres, ¿no?, de la vida, es decir, bueno, y si yo no sé prever qué va a pasar de aquí a un año, ¿de qué me voy a preocupar?, ¿no? Y eso es un error muy grave, el pensar que hay incertidumbre. No hay tanta incertidumbre. Pueden haber riesgos, pero no incertidumbre. Y como bien se explica desde el ámbito de la economía y las finanzas, los riesgos hay que gestionarlos. Por lo tanto, yo añadiría a la ecuación, a lo que se ha venido comentando, es salud financiera es bienestar, y ese bienestar se puede trabajar mediante la planificación y la gestión de riesgos. Muy bien, Samuel. La verdad es que hablamos de planificación y hablamos bueno, de tener en cuenta esos momentos complicados y estamos en un contexto en el que esto, ¿verdad?, se ha puesto de relevancia, ¿no? La pandemia, con la crisis económica y social asociada a ella, nos ha hecho darnos cuenta, ¿verdad?, de lo importante que es llevar un orden, ¿no? Y tener en cuenta esa planificación. Alberto, ¿cómo crees que la pandemia, este contexto actual, está afectando, ¿verdad?, a lo que estamos hablando, ¿no?, a esa salud financiera?
hablamos de planificación, anticipación. ¿Hay otras variables, Alberto? Sí, nada, totalmente, ¿eh? O sea, y yo creo que, vamos, y la pandemia yo creo que es un, pues por desgracia, un buen ejemplo, ¿no? De lo importante que es, oye, pues anticiparse y planificarse, ¿no? O sea, como dices, la pandemia, por desgracia, ha tenido un impacto, ¿no? En la economía de las familias, ¿no? Y es verdad que ninguno podíamos prever y no se puede prever una situación así, ¿no? Pero bueno, lo ha comentado antes Samuel, fue que precisamente la planificación, la anticipación, lo que te permite es gestionar esos riesgos, ¿no? Esa incertidumbre que puede haber y por lo tanto estar preparado, ¿no? Para lo que pueda suceder, ¿no? Entonces, además de eso, yo creo que hay otras variables, ¿no? O sea, que afectan y que son relevantes, ¿no? Para la salud financiera. O sea, hemos hablado antes de lo importante que es conocer, oye, tu esfuerzo en deuda, tenerlo bajo control, tener esa capacidad de ahorro. O sea, es importante prepararse y tener cierta capacidad de ahorro para empezar a ahorrar, ¿no? Y dentro de ese ahorro, bueno, yo creo que todos deberíamos preparar un pequeño colchón, ¿no? Un colchón ante imprevistos para poder gestionar ese riesgo como mínimo y una vez tengas ese colchón, pues empezar a planificar cómo ver crecer ese ahorro, ¿no? Y yo creo una variable que engloba un poco todas, ¿no? Y que yo creo que es fundamental y que es un catalizador, tiene un impacto muy directo, ¿no? En la buena salud financiera es la educación financiera, ¿no? Que yo creo que es una asignatura pendiente que cada vez, yo creo que en España tenemos una educación financiera mejor, pero todavía nos queda recorrido, ¿no? Y es fundamental, pues lo decías al principio, ante situaciones como pandemia, ante riesgos que puedan venir, ¿no? Oye, porque no tiene que ser siempre una pandemia, o sea, a lo largo de la vida nos ocurren muchas cosas buenas y otras pues que hay que gestionar, ¿no? Entonces, si no sabemos organizar bien nuestra economía, si no tenemos una planificación a medio o largo plazo, es muy difícil capear estas situaciones, ¿no? Hablas de educación financiera. Mira que siempre he pensado, en parte, organizamos este encuentro digital precisamente para eso, ¿verdad? Porque tiene un incuestionable interés público y promovemos este tipo de educación. Voy enseguida con Nicolás, pero Samuel, hablando de educación financiera, yo no sé si compartes conmigo, yo siempre he pensado que faltaba esa asignatura incluso en los colegios, para ir familiarizándose con lo que luego tendrán que afrontar en la edad adulta. No sé si estás de acuerdo conmigo. Bueno, fíjate, yo no estoy del todo de acuerdo, Alejandro, en cuanto a que falte esa asignatura, ¿de acuerdo? Es decir, yo creo que lo que falta es introducir estos contenidos en otras asignaturas que ya existen actualmente, que es diferente. Es decir, que el desarrollo curricular de unas matemáticas puede incorporar perfectamente, ¿no?, estos problemas basados en contexto económico, que van familiarizando en edades tempranas a los adolescentes con esta problemática, sin necesidad de crear una asignatura curricular, porque si no, caemos en el error de que cada vez que se pone de relieve algún aspecto necesario, ¿no?, a transmitir a la sociedad, pues hay que introducir una asignatura en los planes de estudio, ¿no?, de bachillerato, de secundaria, etcétera. No, lo que hay que hacer es adaptar los perfiles curriculares de las asignaturas que tenemos claras que siempre van a estar, ¿vale?, lengua, comentario de texto, etcétera, hacia estos temas y garantizar que los estudiantes de forma natural son capaces de debatir, de entender esta terminología, etcétera. Ese es el gran error, ¿no? Avanzar en esas edades y llegar a un momento en el que todos los conceptos económicos suenan abstractos, no suenan reales, ¿no?, que no los has manejado. Es verdad. Nicolás, ahora sí que vamos contigo. Contexto de pandemia, contexto de crisis. ¿Ha puesto de relevancia la importancia de la planificación y la anticipación? ¿Existen otras variables que intervienen en este contexto, Nicolás? Bueno, lo ha comentado Alberto al principio, que la pandemia nos ha enseñado que hay que planificar. Es cierto que no tenemos la seguridad de qué ocurrirá, si va a entrar una pandemia, si va a entrar una catástrofe, pero sí tenemos la certeza de que algo no previsto siempre acaba ocurriendo. Entonces, con esa idea en mente, pues sí que deberíamos tener la capacidad de generar lo que muchos economistas llaman un fondo de emergencia, precisamente para atender este tipo de situaciones. E incluso quien lo ha llegado a cuantificar, pues entre unos 3, 5 meses de los ingresos de un hogar. Y de esa forma, pues podemos, no solo, porque al principio de la sesión hablábamos
de esos grandes hitos, ¿no? De afrontar una jubilación o incluso también de afrontar un desempleo temporal, que desgraciadamente pues, durante este año hemos visto que muchas familias han tenido que hacer frente a esta situación, sino también pequeños imprevistos que nos pueden destrozar esa planificación a corto plazo que llevábamos. Y son cosas a veces tan sencillas como la reparación de un electrodoméstico o una pequeña reforma que hay que hacer en casa o un gasto de salud o, en fin, cuestiones, pequeñas cosas extraordinarias que pueden desequilibrar el presupuesto que tenemos en nuestra casa. Por eso yo creo que el fondo de emergencia es fundamental y, desde luego, la pandemia, pues, el mayor imprevisto de todos. Pero fíjate que aquí, Alejandro, creo que además de ese elemento de incapacidad para predecir que nos íbamos a encontrar con esto, bueno, mayor o menor, según a quien preguntes, a quien dijo que había tiempo para anticiparse, otros dicen que los arrolló esto, bueno, eso son otras cuestiones. Pero yo creo que aquí, además, hay una cuestión que es fundamental, y es que una vez que llega, hay un elemento terrible de incertidumbre, porque no sabemos cómo va a evolucionar, no sabemos qué va a pasar, y eso también nos afecta a la capacidad para planificar. Pues hemos visto las 4 olas, restricciones a distintos sectores de actividad, sectores económicos, en distintas comunidades autónomas, incluso en distintos municipios, según el grado de incidencia. Y al final también hay otra cuestión que creo que también nos afecta a la hora de planificar, y yo creo que eso pues también Alberto o Samuel estarán de acuerdo. Son cuestiones que salen de lo económico, pero yo creo que la mella psicológica que está causando la pandemia también nos nubla un poco a veces para tomar decisiones que en otro contexto las tomaríamos con más normalidad. Y creo, por tanto, que la capacidad de planificar, pues sí, imprescindible, pero es cierto que esto no lo habíamos previsto, no se podía prever y que nos ha trastocado a todos nuestras propias capacidades mentales, diría yo, para hacer frente a este fenómeno. Voy a continuar contigo, Nicolás, porque una vez que más o menos nos hemos aproximado a este concepto y además lo hemos analizado en el presente contexto, me gustaría preguntarte ya, pisar más la tierra, ¿no? Bajar un poco de estos conceptos generales y preguntarte directamente por la situación que vivimos en España. ¿Estamos concienciados de esto? ¿Qué nivel tenemos de conocimiento? ¿Lo estamos aplicando? Y si puedes concretar en el estado, en el nivel en el que se encuentran los murcianos, mejor que mejor. Bueno, vamos a ver. Los últimos datos aquí, bueno, es verdad, ya hay que aterrizar en cuestiones ya más numéricas que hemos intentado evitar quizás para no aburrir demasiado, pero al final es imprescindible entrar en esto. Bueno, pues tenemos encuestas de capacidades financieras que nos muestran que, bueno, poco a poco hay una mejora en esa capacidad para comprender los términos financieros habituales. Aún nos encontramos lejos de otros países desarrollados dentro de la OCDE. También hay informes que insisten en este sentido, como el informe PISA. Pero bueno, sí que vemos que hay un cierto cambio en los hábitos a lo largo de este año, a raíz de lo que tú decías, de esta pandemia. Lo vemos, el indicador para mí más claro es el de la tasa de ahorro. La tasa de ahorro pues ha alcanzado casi un 46,7%, que es casi el doble de la tasa con la que cerramos el 2019. Eso hace que los hogares ahora tengan una capacidad de financiación pues en torno al 25,8%, que es muy alta. Estamos hablando de registros históricos altísimos, o sea, récord históricos. De hecho, ahora Alberto también podrá hablar sobre eso, porque recientemente BBVA Research estimó en unos 60.000 millones de euros en la bolsa de ahorro que los españoles habíamos generado durante 2020. Y es curioso porque dentro de esa estimación, como precaución, ¿no? Como motivo precautorio que se suele llamar, solo un tercio de esa bolsa se debe a esa precaución por la incertidumbre laboral, por la incertidumbre económica de la pandemia, pero es que hay una bolsa de 40.000 millones de euros, según estimaciones del propio Servicio de Estudios, que se deben a un ahorro forzoso, es decir, no nos han dejado consumir. Y al no dejarnos, ahí hay una bolsa tremenda de ahorro que ahora veremos hacia dónde va. Y lo interesante va a ser, y con esto ya acabo, es si esto que ha sucedido durante 2020, los españoles lo vamos a mantener en mayor o menor medida, no con esa tasa de ahorro, evidentemente. Es decir, si hay de verdad un cambio de mentalidad o es solamente una cuestión coyuntural por la pandemia y luego pues, volveremos a la alegría habitual del consumo. Pero vamos, yo creo que en esto también Alberto nos puede ilustrar, que son quienes han hecho las estimaciones.
Vamos con Alberto enseguida. Claro, ¿es una cuestión coyuntural o no? Porque la pandemia a veces no va a desaparecer de una forma también imprevista y circunstancial de un día para otro, sino que va a tardar tiempo en desaparecer. Hay que ver si esa tendencia en las finanzas de los españoles pues también van llegando a la normalidad, pero muy poco a poco, ¿no? Vamos a ver. Alberto, ¿algún comentario sobre lo que nos acaba de contar Nicolás? No, sí, totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Nicolás. Y es verdad, o sea, lo hemos visto nosotros, pero vamos, se ha visto, ¿no? En diferentes estudios que realmente se ha producido. Es una de las consecuencias de la pandemia es que se ha producido un ahorro inusual, ¿no? En los hogares españoles, ¿no? Y un ahorro, oye, que se produce principalmente, pues lo que ha comentado Nicolás, ¿no? Porque por esa ausencia de consumo, ¿no? Al final, oye, nos hemos quedado todos en casa, no hemos consumido, no hemos viajado, no hemos hecho otras cosas, otras actividades de ocio. Y eso al final repercutió en un ahorro, ¿no? Aquí lo importante realmente, pues, también lo ha comentado Nicolás, ¿no? Es, oye, ¿y qué va a pasar con este ahorro, ¿no? Es un cambio de hábito positivo, ¿no? Que tenemos los hogares españoles, o simplemente es un hecho coyuntural, ¿no? Y en cuanto se abra la veda, oye, pues ese ahorro desaparecerá, ¿no? Y yo creo que es importante aprovechar este momento para concienciar también, ¿no? Oye, que ese ahorro y ese hábito es bueno, y yo creo que es un esfuerzo que se ha hecho condicionado por la situación, el contexto en el que estamos todos, ¿no? Pero bueno, es importante luego canalizarlo bien, ¿no? Es decir, que ese ahorro, oye, pues igual que lo hemos ahorrado con un esfuerzo a lo largo de un año, oye, pues no se malgaste de otra forma, ¿no? En cuanto la situación mejore, ¿no? Sino que ese hábito permanezca, que la gente empiece a tener conciencia de, oye, de prepararse ante un posible imprevisto, ¿no? Que pueda suceder dentro de unos años o a cada uno, ¿no? En particular, ¿no? Y sobre todo también qué hacer con ese ahorro, ¿no? Es decir, y eso sí lo vemos en nuestros clientes también y lo vemos también en otros estudios, ¿no? Que también esa falta o esa falta de educación financiera a veces, ¿no? Nos lleva a ahorrar solamente en cuenta, ¿no? Cuando a partir de ese colchón es tan importante, tiene un impacto tremendo poder planificar ese ahorro a medio o largo plazo, ¿no? O sea, hay que en algún momento tomar la decisión de cuándo hay que invertir o cuándo no, ¿no? Y sobre todo con vista a medio o largo plazo, porque el coste de oportunidad también es tremendo, ¿no? Y es muy importante en el impacto que tiene en el ahorro es tremendo, ¿no? Y sabemos que además en el contexto de España, comparado con Europa y otros países, tenemos cierto sesgo mucho más conservador que otros países, ¿no? Entonces, en ese sentido, es una oportunidad que la verdad es que no se está traduciendo, ¿no? Todo lo que debería, ¿no? Y yo creo que hay que concienciar, ¿no? O sea, totalmente de acuerdo yo creo, con lo que comentaba Nicolás, ¿no? O sea, el cambio se ha producido y lo que hay que ver es que lo que realmente impacta es, oye, ¿qué pasa con ese ahorro? Y si realmente, oye, los españoles pues lo canalizan bien, ¿no? O terminan cogiendo ese hábito y ha venido para quedarse, ¿no? Alberto, enseguida vuelvo contigo porque quiero repasar qué está haciendo el BBVA en este campo, en esta materia de la salud financiera, porque yo quiero trasladar la pregunta más complicada a Samuel. Como decano te ha tocado, como decano de la Facultad de Economía y Empresa, quiero preguntarte qué crees que va a pasar con ese ahorro del que estamos hablando que se ha producido de forma inusual, ¿no? En este contexto de pandemia. Bueno, pues yo considero que, vamos a ver, inevitablemente se suele sobrereaccionar. Lamentablemente se suele sobrereaccionar, Alejandro. Y esto es una muestra, ¿no? Esas tasas de ahorro tan disparadas, pues yo no puedo creerme, y más viendo los motivos por los cuales se ha producido ese ahorro, que vayan a estar contenidas o mantenidas y que sean estructurales. Es decir, es evidente que si la motivación que ha llevado a acumular esas tasas de ahorro es una imposibilidad de consumo, en cuanto tengamos esa posibilidad, pues el consumo volverá a activarse, el crecimiento, pues se espera que en 2 años recuperar las tasas de crecimiento, etcétera, y por lo tanto el consumo crecerá si mejora la situación para poderla hacerlo. La clave está en tener un consumo responsable. Es uno de los objetivos de desarrollo sostenible, consumo responsable, que también intentamos introducir, ¿no? A nivel formativo, todos estos objetivos de desarrollo sostenible en los estudiantes. Bien, pues uno es consumo responsable, es decir, ese es un principio de salud financiera, ¿no? Y yo
¿cómo lo enfocaría? Es decir, cuando se libera esta capacidad de consumo, cuidado, reflexiona. Cuando vas a consumir una cantidad de dinero, yo lo que les digo a los estudiantes en algunas charlas de cultura financiera, les digo, valora cuánto vale tu tiempo, ¿no? ¿Cuántas horas de trabajo tienes que destinar para adquirir una cantidad de dinero? Y cuando te plantees consumir algo, divide el coste de lo que quieres adquirir entre lo que tú puedes ingresar en una hora de trabajo. Y ahí verás si te compensa o no adquirir ese objeto o esa cuestión, si tú quieres cambiar todas esas horas de tu tiempo por ese objeto. Entonces, no seas impulsivo, piensas la necesidad que tienes de consumir ese bien y a qué estás renunciando. En ese sentido, yo quiero enfatizar de que tenemos que levantar, ¿no?, un poco la mirada y no mirar a corto plazo, ¿vale? De nuevo, todo esto que estamos comentando es un reflejo de que nuestra planificación es a muy corto plazo. Es una planificación cuando llega el momento y a corto plazo. Y tenemos que levantar la mirada y planificar a medio y largo plazo. Y no hay excusas con no sé qué va a pasar. Yo siempre saco una regla, ¿no?, objetiva y digo, mira, sí que sabemos lo que va a pasar. Usted coge los datos del Instituto Nacional de Estadística y lamentablemente le dicen que su esperanza de vida es de 78, 80 años y quizás mejore algo de aquí a allí, pero más o menos es el tiempo que usted dispone. Consultamos la edad a la cual nos incorporamos al primer puesto de trabajo y lamentablemente se va también retrasando esta incorporación al mundo laboral, pero sabemos que se sitúa en los 25, 26 años y sabemos en qué edad nos vamos a jubilar. Es decir, empezamos a situar una serie de realidades más o menos medias de la sociedad y oye, esto ya empieza... Y cuando le preguntas a alguien joven, bueno, ¿y vas a tener hijos? Se ríen, no voy a tener hijos. Claro, pues bueno, nos vamos al Instituto Nacional de Estadística y de media a tal edad, la mayoría de las personas a 30 años tienen un hijo, su primer hijo, ¿vale? Por lo tanto, tenemos el periodo en el cual puedo generar rentas, tengo el periodo en el cual no voy a generar rentas, pero quiero vivir con una calidad de vida determinada, y eso es levantar la mirada y ser capaz de estos ahorros que estamos hablando ahora, poderlos distribuir a lo largo de todo ese horizonte temporal. Qué interesante, Samuel, que hayas incluido, ¿verdad?, ese componente psicológico de ese individuo futuro que vamos a ser y que a muchos nos parece algo ajeno, parece casi un desconocido, cuando, en fin, es el camino, es el destino que vamos cumpliendo día a día. Es un esfuerzo, ¿eh? Al final, para iniciar todo esto de lo que estamos hablando, al final hay que hacer un esfuerzo personal, interiorizar todo eso, ¿no? Y no ver el futuro como algo abstracto, ¿verdad?, que ya llegará. Será un problema del Alejandro del futuro, ¿no?, en mi caso. Alberto, yo sé que es una prioridad para el BBVA, documentándome un poco para esta charla he podido comprobarlo y me gustaría saber en qué sentido estáis trabajando, porque sé que hay un servicio además específico de salud financiera. Me gustaría que me hablaras de él. Sí, eso es. O sea, como decías, oye, para BBVA de verdad esto es una de las prioridades estratégicas, ¿no? Oye, joder, cómo concienciamos sobre la importancia de la salud financiera, joder, y le ayudamos al cliente a tenerla en cuenta y a considerarla, ¿no? Y es verdad que llevamos muchos años trabajando en esto, es decir, no es algo que hayamos hecho de un día para otro, ¿no? O sea, y hemos avanzado en esa línea, ¿no?, en los últimos años, ¿no? Desde, oye, diferentes herramientas para ayudar al cliente a conocer sus ingresos y sus gastos, ayudarle a tomar ciertas decisiones complicadas, ¿no?, como funcionalidades como Valora, ¿no?, para ayudarle a comprar en la compra de una vivienda, ¿no?, o tener más información, ¿no?, una visión más completa con la relación de bancos, ¿no? Pero recientemente hemos cogido esto y le hemos dado una vuelta integral, ¿no?, o sea, al concepto de salud financiera y buscar una experiencia mucho más intuitiva, ¿no?, mucho más fácil de usar por los clientes y sobre todo personalizada, ¿no? Y esa parte, ese último punto, es fundamental porque si no lo hacemos algo realmente personalizado, pues los clientes no le ven utilidad, ¿no? En este sentido, la nueva experiencia, lo que buscamos sobre todo es acompañar a los clientes en todo momento, ayudarles, ofrecerles sugerencias
para gestionar su economía, ¿no? Y se trata de una nueva experiencia mucho más global que tiene en cuenta tanto esa visión de corto, ¿no?, como esa visión de largo plazo, ¿no?, que antes no podíamos ofrecer, ¿no? O sea, por una parte, o sea, en primer lugar, el cliente cuando entra tiene esa visión global de su economía que antes no tenía, ¿no? Por una parte tiene sus ingresos y sus gastos, ¿no? O sea, es decir, oye, pues todo lo que tiene que ver con, oye, el detalle de dónde gasta, cuáles son fijos, recurrentes. Hemos incorporado una nueva funcionalidad para que los clientes conozcan además las suscripciones y los suministros, empieza a diferenciarlos, ¿no? Oye, qué cosas me puedo quitar y qué cosas no podría quitarme y el impacto, el esfuerzo que me está suponiendo, ¿no?, en el gasto, ¿no? Y además hemos añadido herramientas que le ayudan al cliente a ahorrar, ¿no? Yo creo que es fundamental, o sea, poner al alcance de los clientes de forma contextualizada herramientas como, oye, metas de ahorro, ¿no? Una cuenta de ahorro que me permita empezar a crear ese colchón, ¿no? Incluso reglas que le permitan al cliente automatizar ese ahorro, ¿no? Una, por ejemplo, que está teniendo mucho éxito es el redondeo en compras, ¿no? Especialmente en gente joven, ¿no? O sea, que simplemente con comprar lo que hacemos es que si te ha costado un café unos 70, lo redondeamos a €1 y esos 30 céntimos pues van al ahorro, ¿no? A la cuenta. Oye, qué interesante. Oye, esa la compro yo ya. Necesito hacerlo. Yo el ahorro tiene que ser así y consciente. Al final, me gustaría preguntarte porque, claro, oyéndote hablar de esa herramienta, ¿cómo se materializa y cristaliza? ¿Es algo que podemos llevar con nosotros? ¿Es realmente intuitiva? Sí, o sea, esto está integrado en la app de BVA. O sea, dentro de la app de BVA, oye, en la cabecera, lo que va a aparecer es este nuevo espacio de salud financiera donde ofrecerte todas estas herramientas, ofrecerte esta visión de tu economía que antes no tenías y ponerte y contextualizarte herramientas que te permitan ayudarte a planificarte, ¿no? Oye, empezar a tener cierta capacidad de ahorro, empezar a ahorrar y generar este colchón y posteriormente a ese colchón, oye, ¿cómo puedo empezar a ir un paso más allá y poner mi dinero a trabajar, ¿no?, para planificarme de medio a largo plazo, ¿no? Entonces, en este sentido, pues, está accesible tanto para clientes y yo creo que una de las novedades es que además lo ponemos a disposición de los no clientes, ¿no? Es decir, no es necesario que seas cliente de BVA, siempre puedes descargarte la app y acceder a gran parte de estas nuevas funcionalidades que ponemos al alcance de todos, ¿no? Y yo creo que refleja un poco lo que hemos comentado en las anteriores preguntas, ¿no? O sea, una de las grandes novedades que tenemos también es esa visión a largo plazo para poder planificarse, ¿no? Que antes no teníamos, antes no éramos capaces de ofrecer, ¿no? Y esta visión a largo plazo incluye, oye, tener conciencia de cuál es mi patrimonio, ¿no? Ya que cuando hablamos de patrimonio, y es verdad que tiene una connotación, me parece que patrimonio, oye, es solo cuando ya tienes tierras, cuando tienes cierta capacidad económica, ¿no? Y en absoluto. O sea, yo creo que esto es para todos y conocer lo que tienes menos lo que debes y cómo planificarte a medio o largo plazo es algo que nos aplica a todos, ¿no? Y lo que tienes, obviamente, son cuentas, quien tenga inversiones, el 78% de los españoles tienen una vivienda en propiedad, ojo, que hay que tenerla en cuenta, ¿no? Porque, y eso es un contexto, eso es algo muy específico de España, ¿no? Que gran parte de los españoles ahorra en su vivienda, ¿no? Cosa que igual no pasa en otros países, ¿no? Y es fundamental tenerlo en cuenta en esas decisiones a medio y largo plazo, ¿no? Y, por supuesto, que lo hemos comentado también al principio, oye, la financiación, ¿no? Y esa conciencia de, oye, ¿cuándo creo que esta financiación es buena y es sana y construye eso mi patrimonio, como puede ser una hipoteca? O cuando, oye, pues tengo que tener más cuidado, ¿no? Pues en la gestión de, oye, pues de una tarjeta de crédito oye, pues no es lo mismo pedir, por ejemplo, un préstamo para irme de vacaciones todos los años, ¿no? Que eso liga un poco con lo que comentaba antes Samuel, ¿no? De esa conciencia de tener un consumo responsable, ¿no? Pues esto es parecido, es lo mismo, ¿no? Esa conciencia de hacer un uso responsable de tu economía y, sobre todo, en todo momento tener en cuenta el impacto, ¿no?, que tiene, ¿no? Y ya, por último, otra de las novedades es, oye, ¿cómo podemos hacer todo esto de forma proactiva? Es decir, que intentar acompañar en esa misión, ¿no?, de acompañar al cliente y hacérselo fácil, ¿no? Pues lo que incorporamos además sobre este servicio es, vamos a decirle al cliente lo que consideramos que es más relevante de lo que le está ocurriendo ahora o que ciertas decisiones que creemos que podría ser interesante que empezara a considerar, ¿no?, de cara a ayudarle a planificar, ¿no? Y yo creo que esa parte es fundamental, ¿no? Es fundamental y además hacerlo de forma personalizada y contextual para el cliente, ¿no?
Qué interesante. Oye, has nombrado antes las suscripciones. Yo no sé si tienes la misma percepción que yo, pero vamos encaminados a un mercadeo de suscripciones constante. Yo creo que nos vamos a llevar encima, vamos a tener en la mochila 7, 8, y yo creo que esa herramienta para ordenar un poco, que hay alguna que nos podríamos desprender, otras que no, pero nos estamos cargando de suscripciones. Es una tendencia, ¿no? Totalmente, totalmente, ¿no? Y es una tendencia además global, ¿no? No solo es en Sí. España. Es decir, todos conocemos, oye, pues algo que hace unos años pues ni siquiera contemplábamos, pues ahora todos tenemos, oye, pues televisión de pago, la música, tenemos diferentes suscripciones y de hecho en media tenemos en torno a 5 suscripciones, ¿no? Por persona, ¿no? Y en otros países, y esto irá viendo, es mucho más alto, ¿no? O sea, la tendencia es que cada vez el gasto vaya más encaminado a las suscripciones, ¿no? Y hay que saber gestionarlo, es fundamental saber gestionarlo porque tiene cierta trampa. Al final nos están mensualizando pequeños pagos de forma mensual que parece que son pocos, ¿no? Bueno, oye, son 5 euros, son 10 euros, pero si eso lo llevas al gasto anual, joder, ves realmente que tiene cierto impacto, ¿no? Por eso digo, la herramienta que proponéis en esa app nos va a dar a más de uno un susto cuando nos haga la cuenta anual de todas esas suscripciones. Quiero trasladarle a Nicolás este mundo de las herramientas para facilitar a cualquier persona a encontrar esa deseable salud financiera, son útiles. A mí cuando hablaba Alberto, me estaba acordando de las tan populares que son ahora, las pulseras deportivas que te miden el ritmo cardíaco, que te miden el oxígeno en sangre, la planificación de los ejercicios, que se venden a porrillo y que las está utilizando mucha gente para el deporte, para su salud física. Al final, ¿estos son herramientas útiles para nuestra salud financiera, Nicolás? Bueno, yo creo que la digitalización siempre ayuda a organizarnos, a planificar, porque al final es una herramienta y que pone también a nuestra disposición pues una serie de facilidades que nos acercan cuestiones que aparentemente pueden resultar un poco más complejas. Hablábamos antes, ¿no?, de esa falta de cultura financiera. Entonces, por supuesto, la digitalización, la banca va a hacer la digitalización y los servicios financieros, todas las suscripciones que tú hablabas, también van en ese entorno. O sea que, por supuesto, que es un punto positivo. Pero no podemos caer en el error de pensar que solo la digitalización nos va a llevar a mejorar nuestra salud financiera. No podemos olvidar también que hay muchos colectivos que no tienen ese acceso a esas herramientas digitales, ya sea por una cuestión de dificultad en el acceso por nivel de renta, etcétera, o bien, pues pienso en las personas mayores porque no tienen las competencias digitales para ello. Entonces, por supuesto, es un pilar, pero no nos olvidemos de aquellos que no tienen ese acceso y no nos olvidemos de que hay que incluirlos y que la salud, la economía, la educación financiera tiene que llegar a todos y a todas las edades y capilarizar a todos los grupos de la sociedad. Esa encuesta de competencias financieras que citaba al principio muestra que a menor nivel de estudios, menor conocimiento y manejo de conceptos financieros básicos. Entonces, pues eso, la estrategia tiene que ser integral. Nosotros desde el ICREF pues estamos impulsando esa línea de educación financiera, estamos adheridos al plan de finanzas para todos de la CNMV y del Banco de España. Estamos también trabajando en otros canales, por ejemplo, a través de la radio pública, en Onda Regional. Tenemos unas píldoras financieras cada viernes. Pues ahora, por ejemplo, estamos abordando el IRPF, trataremos también sociedades. En fin, creo que hay que tener una estrategia, podemos llamarla multicanal, en fin, lo más inclusiva, lo más abierta posible para que esa educación financiera de verdad llegue a todos. Samuel, te traslado también la misma pregunta, porque a mí hay una de las aplicaciones que me ha enamorado, que es eso del redondeo y el ahorrar sin darte cuenta prácticamente, porque es lo que necesita alguien como yo que vive un poco demasiado al día. Estas herramientas pueden ser muy útiles, pero no todos tenemos la oportunidad de escuchar alguna de tus conferencias y empezar a adquirir esa cultura financiera. ¿Cómo ves este tipo de herramientas, Samuel? Pues este tipo de herramientas son muy buenas en el sentido de que los jóvenes, que son en definitiva los que tienen que empezar a hacer toda esta inversión en esta cultura, son nativos digitales, ¿de acuerdo? Es decir, han nacido con el móvil, han nacido con internet, han nacido
con todos estos sistemas. Por lo tanto, es un canal, una forma fácil de acceso a ese segmento de edad. Como bien decía Nicolás, claro, nos dejamos con este tipo de herramientas, nos dejamos a otros segmentos de edad, pero ya será con otros canales con los que accedamos a ellos. También yo diría, por el símil que has hecho, Alejandro, con lo de las pulseras. Podemos tener pulseras de actividad, pero te mueves o subes escaleras o el reloj no hace nada. Entonces, esto es lo mismo, ¿no? Puede ser un instrumento que nos ayuda a planificar, a lo que es el análisis conceptual, a las recomendaciones, etcétera, pero al final tienes que ser proactivo, tienes que poner conciencia, plantearte que tú hoy y mañana y pasado eres tú, no es otra persona, no es ajena a ti, y que por lo tanto con este tipo de herramientas vas a poder conseguir un bienestar, que es la salud financiera, un bienestar en el futuro. Por lo tanto, es muy importante no caer en el error de me instalo la aplicación y me voy a tomar cafés porque esto va ahorrando por sí solo, ¿de acuerdo? Es que te he visto muy contento, Alejandro, ya lo he encontrado, ya he encontrado la forma de ahorrar. Caes ahorrar. en el error de que simplemente descargando. También cometí el error con la pulsera deportiva. Yo me la compré esperando mejorar mis condiciones y no pasó nada, ¿no? Claro, por eso. Tenemos que... esto es una herramienta, por lo tanto la tenemos que usar y lógicamente nos facilita la vida, ¿vale? Pero no es instrumento suficiente, ¿eh? Necesitamos conciencia y manos a la obra. Al final abro mi blog de notas o mi aplicación, leo todos los gastos, pienso qué quiero yo consumir realmente, si es que he ido haciendo suscripciones por un contexto de marketing que impulsivo, que he contratado cosas que realmente no necesito, y lo que decía anteriormente, evaluemos correctamente qué me cuesta y a qué renuncio, porque nada es gratis. Oye, Samuel, pues me indican que nos vamos quedando sin tiempo, así que me gustaría hacer una última ronda. Esta charla, esta reunión, yo imagino que todo aquel interesado en salud financiera, en el estado de las finanzas domésticas en su casa, verá tarde o temprano este vídeo en alguna de las plataformas donde se cuelgue. Y me gustaría que en esta última ronda le diéramos un consejo para empezar a caminar, ¿no? Hacia ese conocimiento financiero, esos primeros pasos que tienen que dar para realmente controlar los ingresos y los gastos que tienen en su casa y empezar a coger las riendas de su vida económica. Vamos a empezar con esta última ronda que quiero que me gustaría que fueran esos consejos para principiantes, si queremos verlo así. Empezamos contigo, Alberto. ¿Qué consejos podríamos dar a quien nos ve para empezar a caminar? Yo creo que lo ha dicho antes Samuel, ¿eh? O sea, yo creo que lo primero, para mí, de forma resumida, es primero la planificación, o sea, y la educación financiera, la salud financiera empieza desde el día a día, ¿no? O sea, es básico, primero, conocer cómo estás. Y en conocer cómo estás es básico conocer tus ingresos, conocer el de tus gastos, ¿no? Esos gastos que realmente creemos que son fundamentales, conocer esa estructura, ¿no? De cómo estoy gastando, ¿no? Y si ese consumo es responsable, ¿no? Y a partir de ahí, empezar a tener una cierta capacidad de ahorro con el objetivo de ahorrar, ¿no? Y luego el segundo, que yo creo que tiene que ser, que es fundamental, es mirar un poquito más allá. O sea, es decir, no quedarnos solo en el día a día, porque yo creo que el día a día está bien, es fundamental, es una palanca fundamental para conseguir los objetivos a medio y largo plazo, pero hay que mirar un poco más allá y plantearse realmente, oye, pues, ¿qué es lo que va a ocurrir o qué podría ocurrir a lo largo de mi vida y cómo me puedo organizar, ¿no? ¿Cómo puedo organizar hoy para vivir con cierta tranquilidad mañana, ¿no? Y eso es fundamental, además, hacerlo cuanto antes, porque cuanto más tarde uno en planificarse, menos margen de maniobra hay, ¿no? Pero bueno, en resumen, o sea, un análisis del día a día de los gastos, ¿no? Para empezar a ahorrar, ¿no? Y mirar un poquito más a largo plazo para concienciarse, ¿no? De qué puedo necesitar yo mañana, ¿no?
Que sepáis que estoy tomando apuntes todo el tiempo de lo que estáis diciendo porque quiero aplicar cada uno de los consejos, que no vale solo con, ya me han dicho que no vale solo con las herramientas, hay que poner voluntad y esfuerzo, ¿verdad? En todo esto. Nicolás, vamos con tus conclusiones y también me gustaría que añadieras en ellas pues un consejo, ¿verdad? Para los que quieren empezar a tomar las riendas de su vida. Bueno, como conclusión, yo diría que la cuestión de la salud financiera pasa necesariamente, y creo que en eso estamos todos de acuerdo, por una correcta educación financiera que fomente esa cultura en torno a las finanzas, imprescindible, y ahí la colaboración público-privada es fundamental, de administraciones, universidad y también de las entidades financieras, porque ya lo sabéis, tenéis un papel fundamental a la hora de hacer entender a los ciudadanos a qué se enfrentan, qué son esos productos y a que entiendan qué es lo que están contratando. Y a nivel individual, yo creo que lo primero es no hacerse trampas al solitario, como se suele decir. Y tenemos que hacer un diagnóstico de cuál es nuestra situación de ingresos y de gastos. Y en base a eso, fundamentar unas expectativas realistas. Porque si esas expectativas son conforme a nuestra capacidad real, no nos frustraremos entonces en el futuro, porque alcanzaremos objetivos que son alcanzables con un pequeño esfuerzo, por supuesto. Entonces, creo que ese análisis, ese diagnóstico y el realismo en las expectativas es lo que luego nos va a llevar de verdad a lograr ese bienestar financiero con el que empezábamos y luego que la toma de decisiones financieras en el futuro sea más libre gracias a esa planificación, a esa anticipación y a ese esfuerzo que hemos hecho ahora. Gracias, Nicolás. Terminamos este encuentro, yo creo que muy nutritivo, si me permiten la expresión, con Samuel, con el decano de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Murcia. Es un momento, ¿verdad?, complicado para muchas familias, incluso familias que nunca habían pasado apuros, están viviendo porque se han cerrado muchos negocios. Y claro, eso ha centrado el foco porque te fuerza, ¿no? Te empuja a tener que hacer una planificación, porque tienes que contar cada euro que entra y cada euro que sale. Y a muchas familias pues nunca habían prestado esa atención y no saben por dónde empezar. Entonces, me gustaría, en esta intervención de conclusiones, que incluyeras algunos consejos para esas personas que quizá por primera vez están prestando una verdadera atención al estado de su economía. Muy bien, pues yo lo que le diría es que el consumo tiene que ser responsable. Creo que es una idea fundamental, que revisen muy bien la necesidad de cualquier gasto, que lo hagan. La manera de concienciarse es poniéndolo en términos de coste de oportunidad, es decir, yo he dado una regla muy sencilla: cuántas horas de mi tiempo tengo que dedicar para adquirir el dinero necesario para adquirir algo. Por lo tanto, siempre lo puedes poner en términos de coste de oportunidad de tu tiempo y concienciarnos de, yo diría, por decir un consejo, ¿no? Planifica tu vida y no el momento. Creo que es el mensaje fuerte que yo trasladaría, ¿no? De tu vida es más que el momento y por lo tanto ten esa visión de largo plazo en tu economía, porque tu bienestar, ¿vale? Sabemos que al igual que ocurre con la salud, uno tiene unas edades en las que su cuerpo lo admite todo, es muy agradecido, y hay edades en las que tiene que cuidarse, pero no vale eso de cuidarme cuando ya estoy mal, ¿no? Entonces, pues de la misma forma, planifica tu vida, no planifiques tu momento. Me quedo con ese mensaje, has puesto una guinda perfecta, ¿eh? Planifica tu vida y no tanto el momento. Y tomamos buena nota. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy y darnos estas lecciones de vida y de economía. Gracias.